Es un gusto para mí poder saludarles y darles la bienvenida a esta sesión regional que estamos realizando en el marco de nuestra cumbre por los 10 años de la Alianza para el Gobierno Abierto. Mi nombre es Alonso Cerdán. Empezaremos con una entrevista a Moisés Naim, donde nos hablará de las grandes tendencias políticas y económicas que se ven actualmente y los retos que enfrentamos. Sin más preámbulo, les dejo con Adriana Amado, que es una periodista y activista argentina, y a Moisés Naim, periodista, escritor, miembro distinguido del Carnegie Endowment for International Peace y académico muy reconocido. Quería empezar un poco partiendo de este contexto que nos deja la pandemia, en donde se enfrentó un desafío mucho más profundo que el resto del mundo, en un continente con muchas desigualdades, con carencias estructurales. ¿Cómo cree que quedan los signos vitales de la democracia en la región, especialmente en lo que hace a las expresiones de ciudadanas también, ¿no? que se han visto como activarse en los últimos años? Sí, como sabemos, la pandemia creó nuevos problemas importantísimos, pero también reveló viejos problemas existentes. O sea, había condiciones preexistentes cuando estalla la pandemia, condiciones preexistentes que todos conocemos, de las que todos hablamos. Comienza por la desigualdad, la precariedad económica, la corrupción, la antipolítica, etcétera. Todo eso existía y la pandemia lo que hizo fue comunicar con mayor claridad la profundidad y la dificultad que implican estos problemas, notablemente la desigualdad y lo malos que son los sistemas de salud, lo inadecuados que son para atender vivimos una pandemia en la cual la gran mayoría de la población no tuvo acceso o no tenía por qué buscar acceso a los sistemas de salud de los gobiernos porque no había respiradores en la primera etapa de las pandemias, y segundo, después no había vacunas y todavía hay dudas acerca de cómo se distribuye la vacuna, cuáles son más eficientes, cuáles no. En fin, los negocios alrededor de las vacunas también forman parte de esto. Esa es una primera reacción. La segunda reacción es que con la pandemia se ha hecho muy claro que una sorpresa, que es ideas, instituciones, formas de pensar y de actuar que parecían permanentes han demostrado ser transitorias. Y cosas que creíamos que eran transitorias han demostrado o parecen ser permanentes, ¿no? Notablemente el trabajo remoto, por ejemplo, es un ejemplo fantástico. Todos pensamos que era una cosa transitoria, que venía la pandemia, unos se quedaban en la casa por un tiempo, había lo que se llamó lockdowns, que eso iba a desaparecer y después todo el mundo volvía a sus oficinas, los que trabajaban en oficinas. Bueno, resulta ser que el trabajo remoto está aquí para quedarse. En los países más avanzados ya es una realidad. Las estructuras organizacionales, las políticas de personal, la remuneración, etcétera, están ajustándose a esta nueva realidad. Y temas que pensábamos intocables, inamovibles, permanentes, han demostrado su fragilidad. ¿Quién hubiera pensado que la democracia de Estados Unidos está siendo cuestionada, que hay temores profundos acerca de su viabilidad en el futuro, que está bajo ataque? Y eso es una tendencia. Estados Unidos, en ese sentido, es un país más o menos normal, porque la normalidad de estos tiempos implica ataques a la democracia. Muchas veces ataques que salen de adentro, de jefes de Estado y gobierno popularmente y democráticamente elegidos, que al llegar al gobierno empiezan a socavar y a debilitar o a eliminar los pesos contrapesos que toda democracia necesita para impedir el control, la concentración del control y de la política y del poder. Entonces, digamos que por ahora son esos dos temas importantísimos, los problemas de siempre que han sido expandidos y los nuevos problemas que se han revelado, compartido con esto de la transitoriedad de cosas, instituciones que pensábamos permanentes y la permanencia de arreglos que pensábamos transitorios. Ahora, es interesante porque la pandemia también trajo
una activación ciudadana, ¿no? Este aprendizaje acelerado que tuvimos de las tecnologías sirvió a veces, ¿no?, imprevistamente de monitoreo del poder. Esta circulación global también de la información activó, ¿no?, situaciones que parecían estancadas. ¿Qué le parece que podría plantear la sociedad civil, tanto la organizada, que ya viene trabajando hace mucho, como esta nueva energía ciudadana que todavía no encuentra el cauce adecuado para sumarse a una mejora de la democracia? Lo único que añadiría es que hablé de condiciones preexistentes. La pandemia llega a una región donde ya había condiciones preexistentes. Una de esas, la conocemos todos, es que las calles de América Latina estaban ardiendo. Se convirtieron en el lugar de la participación. La participación muchas veces limitada, dificultada, el descrédito y la impopularidad de los partidos políticos hacía que el canal de comunicación político más común y normal para la gente era tomar una plaza, bloquear una calle, incendiar las estaciones del metro, como ocurrió en Chile. Entonces, las calles incendiadas, una población, un pueblo harto de los políticos, de la política, de la corrupción, de la ineficiencia, de la impunidad, toma las calles. Y entonces la pandemia contribuyó a eso, pero es muy interesante notar que con la llegada de la pandemia se atenuó un poco lo de las protestas callejeras, pero también se cambió el tema. No es que desapareció el descontento ni las condiciones que llevan a la actividad de calle, sino que los temas fueron otros, cambiaron de temas, se cambió de tema y se combinaron nuevos temas con los temas perennes, ¿no? Los malos servicios públicos, los poco confiables que son los gobiernos, las ineficiencias, la corrupción y sobre todo la desigualdad. ¿Qué oportunidades o qué soluciones podrían darle desde sus lugares en el ejercicio público a alguno de estos problemas, así a nivel general, ¿no?, como para pensar soluciones conjuntas? Creo que es indispensable tener una relación muy fluida, muy constante, muy estratégica entre los funcionarios públicos decentes, honestos, trabajadores, profesionales, modernos, y los medios de comunicación y con periodistas que compartan esos valores. La manera como está siendo atacada la democracia no es a través de los golpes de Estado, que teníamos unos dictadores, unos generales que se ponían unos lentes oscuros, mandaban los aviones a bombardear, y torturaban, secuestraban. Esos golpes de Estado ya no ocurren. Ahora, en vez de soldados, tenemos a contadores y auditores que entran a las empresas, especialmente a los medios de comunicación, y los castigan con penalidades financieras y de otro tipo, multas importantes. Entonces, es lo que estamos viendo en el mundo es el ataque a la democracia a través del ataque a los pesos y contrapesos, lo que en Estados Unidos se llaman los checks and balances, ¿no? Que tratan de regular y garantizar que la democracia no lleve a una autocracia donde hay un jefe de Estado y un gobierno, un régimen que impone su punto de vista por encima de la participación democrática. Eso lo hacen de manera furtiva. De lo que estamos viendo en estos tiempos son gobiernos de tendencia claramente autoritaria que montan una parafernalia o una escenografía democrática que incluye elecciones. Uno se pregunta por qué Daniel Ortega pasa por el fastidio de hacer elecciones, que él gana con el 90 y pico %. ¿Por qué Nicolás Maduro permite que haya elecciones regionales donde todos con la excepción de 3 de los candidatos, todos son de él, y donde la Unión Europea, donde todos los observadores dijeron que hubo fraude y trampa? ¿Por qué Putin hace eso? ¿Por qué Lukashenko en Bielorrusia hace eso? ¿Por qué se toman el trabajo de montar elecciones falsas que todo el mundo sabe que son falsas? Bueno, porque necesitan, aunque sean resabios minúsculos de legitimidad. En el mundo de hoy, en el mundo político de hoy, el recurso más escaso es la legitimidad. Y eso, entonces, aunque sea de manera fraudulenta, los gobiernos lo buscan. Y entonces esa es un poco la explicación. Y esa tiene que ver
conecto esto que acabo de decir con mi frase inicial. Necesitamos que los funcionarios públicos modernos, decentes, no corruptos, estén bien comunicados con los medios, con los periodistas y los activistas que están denunciando estas tomas furtivas, clandestinas, poco claras, opacas, a través de los cuales estos gobiernos esencialmente de propensión tecnocrática se disfrazan de democracia. Quería retomar esto que habla de la legitimidad en estos países que ya sabemos que tienen estos grandes problemas de fondo, pero ¿cómo en las otras democracias, en las que tienen procesos también un poco débiles, pero un poco más consolidados, se puede ganar legitimidad? Porque el último Latinobarómetro nos muestra que en estos 2 años de pandemia cayó la confianza pública, cayó la confianza en las instituciones. ¿Pueden los funcionarios públicos, más allá de estas alianzas a nivel de información y de publicidad de los actos de gobierno, construir esa legitimidad que está tan en déficit en Latinoamérica? Una de las razones por las cuales la legitimidad es escasa es porque el desempeño es insuficiente y porque la paciencia y la tolerancia de los ciudadanos hacia esas ineficiencias, incompetencias y corruptelas está haciendo que estén buscando otros caminos para expresar su disconformidad y para exigir sus derechos. En ese sentido, es muy importante tener en mente y en la conversación la polarización. La polarización siempre ha existido, pero la estamos viendo ahora de maneras muy tóxicas. Y además la polarización se ha globalizado. Muéstrame una democracia en el mundo y te voy a mostrar la polarización que hay. Son muy raras las democracias donde no hay una polarización profunda y paralizante. De hecho, la polarización es como el colesterol. Hay un colesterol bueno y un colesterol malo. Hay una polarización buena, que es que grupos de interés regionales o de sectores se organizan o políticos se organizan y rivalizan con quienes tienen otras ideas. Y después, gracias a las elecciones limpias, transparentes y justas, una de esas visiones prevalece y gobierna teniendo la otra en la oposición. Eso se llama democracia. Eso es deseable, eso es lo que queremos tener, etc. Pero hay otra polarización, que es la polarización mala, como el colesterol malo, que te paraliza, que impide que el gobierno funcione porque se tranca el juego. Estados Unidos es un buen ejemplo de esto. Lo hemos visto también en Europa, donde la polarización simplemente sirve para exacerbar ánimos, para aumentar las grietas que ya existen en la sociedad y en los grupos de interés, para traer nuevos temas a la conversación que también sirven para polarizar. Y entonces allí los gobiernos populistas se combinan con los gobiernos polarizados para crear una nueva realidad donde los funcionarios públicos tienen que navegar con gran dificultad. Pero allí es muy importante y una característica de la polarización mala es que no le concede el derecho a existir al rival. El rival no es un compatriota que tiene ideas distintas, es simplemente un agente político que no merece existir. Entonces, donde hay esas ideas, hay que combatirlas. La búsqueda de acuerdos, la búsqueda de visiones compartidas, el tragar profundo y saber que hay que coexistir con ideas y personas e instituciones que no son de la simpatía propia, pero que son necesarias para que se tomen decisiones. Son hábitos y costumbres que no hay que perder. Y allí los funcionarios públicos juegan un rol fundamental. La aparición de estas tecnologías de intercomunicación que permiten que muchos ciudadanos estén conversando sobre distintos temas, en algún punto exacerba estas polarizaciones, ¿no? Incentiva estas divisiones, pero también permite generar puentes en instituciones que no lo tenía. ¿Podemos pensar ese doble juego? Es decir, ¿qué piensa de este uso positivo y negativo de las tecnologías? Internet hizo varias promesas que nos ha incumplido. Iba a ser una tecnología que daba acceso a la información a todos, donde todos tendríamos acceso a toda la información del mundo. Y eso es cierto, pero no es cierto, porque los fake news y las distorsiones, o sea, sí tenemos mucha información, pero no sabemos cuál es la que es confiable y verídica y veraz.
Entonces, la primera promesa incumplida fue que tendríamos una información mayor de la que hemos tenido nunca, cosa que es cierta, pero lo que pasa es que no sabemos cuál es cuál. Esa es la primera. Lo otro es que Internet iba a ser una tecnología de liberación, que iba a facilitar el activismo, la coordinación, la utilización política de las redes y de las redes sociales, iba a ser un instrumento de democratización. Y hemos visto que al poco tiempo los gobiernos se transformaron en jugadores mediáticos importantísimos y sus asociados, y que los grupos de poder utilizaron Internet no para promover la democracia, sino para conculcarla. También se nos dijo que Internet iba a ser un instrumento de integración mundial, donde íbamos a estar conectados cada vez más, donde iba a haber un nivel profundo de sincronización y de posibilidades de operar a largas distancias entre gentes que tienen intereses parecidos. Y la reunión de hoy es un buen ejemplo de esto, sin duda. Pero al lado de esto hay, por ejemplo, otras actividades que hacen los gobiernos donde claramente utilizan las redes sociales para atentar contra los pesos y contrapesos de la democracia. Esta alianza trabaja en el gobierno abierto y ve la transparencia de la información como un camino para servir de control. ¿Hacia dónde tendría que enfocar los esfuerzos para poner, por ejemplo, las tecnologías al servicio de esta tarea de gobierno? Una de las ironías más importantes es cómo la adopción de estas tecnologías es desigual y genera disparidades, y una de las cuales es la que tú acabas de mencionar. O sea, tienes funcionarios públicos, la mayoría de los cuales trabaja en un ambiente tecnológico tardío, retardado, rezagado. Las brechas y las asimetrías que hay entre los grupos que tienen acceso a las mejores tecnologías y los funcionarios públicos que deberían regularlas, por ejemplo, es abismal. Entonces, esa asimetría entre, llamémoslo, sector privado y el sector público siempre ha existido en América Latina. Claro que sabemos cómo son las condiciones de precariedad del sector público en América Latina. Lo que ahora es nuevo es que esta precariedad es digital y global. Es una precariedad digitalizada y es una precariedad globalizada. El tema del poder es uno de sus temas principales. Le ha dedicado a un libro. ¿Cómo opera este contexto, este escenario digitalizado de esta manera tan asimétrica en la develación de lo que se llaman poderes ocultos, en la fragmentación del poder, y cómo podría ponerse al servicio de una construcción virtuosa, de un poder orientado a la ciudadanía? El poder no ha cambiado. El poder, la definición de poder es la misma desde hace siglos, que el poder es la capacidad de hacer que otra persona o institución haga o deje de hacer algo ahora o en el futuro. Ese es el poder, ha sido siempre así, hacer que otros hagan lo que uno quiere. Lo que ha cambiado son las fuentes del poder. Y en el siglo XXI el poder se ha hecho más fácil de obtener, más difícil de usar y más fácil de perder, es más perecedero. Eso ocurre en el sector público, pero también ocurre en la política y, por supuesto, en los medios de comunicación social, en los clubes deportivos, en las iglesias, en los sindicatos, en las redes criminales, donde es actividad humana, donde el poder importa. El poder tiene ahora estas características de transitoriedad y no es tan largo, ¿no? Eso no quiere decir que no haya excepciones donde Putin lleva muchísimo tiempo, más de 2 décadas, Maduro y el chavismo en Venezuela tienen 21 años. Es decir, hay todavía lugares y espacios de alta concentración de poder y de permanencia. Pero también hay muchísima volatilidad, los gobiernos caen, son más limitados en lo que pueden hacer, etc. Entonces, el poder está debilitándose por un lado, pero simultáneamente también se está concentrando.
Yo escribí un libro que se llama El fin del poder, que fue un estudio de las fuerzas que debilitan y diluyen el poder. Son las fuerzas centrífugas que dispersan el poder. Lo fragmentan en mil pedazos y lo hacen más difícil de usar y por lo tanto más fácil de perder. Eso no quiere decir que simultáneamente no estén operando las fuerzas centrípetas que concentran el poder. Entonces lo que estamos viendo es esta interacción entre las fuerzas centrípetas que chocan contra las fuerzas centrífugas. Las fuerzas de la dispersión que hacen que el poder sea más disperso, chocan con las fuerzas de la concentración que hacen que el poder esté más concentrado. Entonces esa interacción entre los dos explica el mundo de hoy, de manera que lean los periódicos y ahí aparece. Y son manifestaciones de esto. Y en el mero centro de esa batalla están los funcionarios públicos, que están sometidos a ambas cosas y tienen que navegar y hacer su trabajo dentro de ese contexto. Pensaba también en esto de cómo desde la educación ciudadana también descentralizada, ¿no? Porque hoy los jóvenes están muy interconectados, tienen posibilidad de acceder a fuentes que hace apenas una década no eran posibles. ¿Cómo ve la agenda global inserta en Latinoamérica? Uno puede ver que hay jóvenes entusiasmados con movimientos globales, con ideas que quizás en cada uno de los países no tienen mucha cabida. Yo sí creo que la estructura actual del funcionamiento de las tecnologías digitales de la información, de las redes sociales en particular, y su uso absolutamente no regulado es algo insostenible. Creo que ya hay fuerzas que se han desatado para impedir que eso continúe. No son de fácil solución. Hay temas importantísimos que tienen que ver con la defensa de la libertad de expresión que coexisten con temas importantísimos de impedir que estas tecnologías sigan haciendo imposible la convivencia en sociedad y que la polarización, el odio, el repudio al rival, a quien piensa distinto, son la norma. Y yo creo que hay que buscar, y van a aparecer, yo creo que ahí va a haber una combinación de cambios institucionales con nuevas tecnologías, con una opinión pública realmente harta de que sus derechos a la privacidad y sus derechos al uso, al acceso a información y que se sepa qué es verdad y qué es no, y qué es confiable y qué no. Creo que en los próximos 5 años va a haber revoluciones en ese campo. Nunca va a ser solucionado porque es un tema escurridizo, pero lo que sí estoy seguro es que la situación actual no es sostenible. Y con relación a los líderes globales, o sea, ¿cómo ve el diálogo internacional hoy en estos contextos y con estos espectadores globales? Es muy interesante que en estos momentos en que estamos hablando de información y su uso en la sociedad del sector público y cuáles son los líderes globales. Rusia ha mandado 100.000 soldados a la frontera y se están armando hasta los dientes y no sé, el gran temor es que un día Rusia y Putin decidan que van a tomar o Ucrania por completo o parte de Ucrania, ¿no? Entonces eso es política internacional primitiva, eso es el cambiar fronteras, forma parte de la historia. Pensábamos que ya eso no ocurría, pero desde aquí que lo tienes de una manera, en el siglo XXI están ocurriendo cosas que ocurrían en el siglo XVII. Entonces, al mismo tiempo que estamos hablando de cosas muy modernas, muy recientes, muy innovadoras, muy disruptivas de tecnología, estamos presenciando maniobras que son de la tradición de los grandes poderes luchando por cambiar fronteras. Al mismo tiempo que está pasando eso, hay tensiones entre China y Estados Unidos por Taiwán. Doy estos dos ejemplos para mostrar el contraste entre lo primitivo y lo moderno, entre todas las tecnologías nuevas que tenemos a disposición y su uso, y cómo todavía están con nosotros. Tendencias históricas. El populismo está con nosotros, la polarización extrema está con nosotros, los movimientos antidemocracia están con nosotros, la propensión al totalitarismo y a la autocracia están con nosotros. Repito, algunas de estas cosas concentran el poder, otras lo diluyen. Pensando también a los líderes de Latinoamérica,
y la dificultad de tener un diálogo para solucionar algo tan urgente como la pandemia, ¿no? No hubo acuerdos regionales para la compra de vacunas o para el control de sanitario o para la colaboración incluso en países, ¿no? que muy, muy cercanos, en donde sus fronteras son prácticamente contiguas y la pandemia no tiene pasaporte. ¿Cómo ve la posibilidad de este diálogo en la región? Digo, hay que seguir esperando de los líderes que nos viene. ¿Es posible un diálogo en organizaciones intermedias? Otra de las promesas incumplidas de Internet es la que estás mencionando, que es la discapacidad del mundo para actuar coordinadamente. Se nos había dicho que Internet, debido a que ayudaría a integrar a los países, las culturas, las civilizaciones, los diferentes ámbitos del planeta, nos iba a integrar, iba a disminuir, iba a aumentar la capacidad de actuar colectivamente, donde el mundo iba a poder actuar multilateralmente, colectivamente, como un ente. Y eso no ha pasado, lo vimos, ya mencioné la lucha, apenas se desató la pandemia, los países en vez de trabajar coordinadamente con otros, fueron acumulando las vacunas, los respiradores, las medicinas, etc. Entonces, el mundo de hoy debería, con la globalización y otras tendencias, ha aumentado la necesidad, ha aumentado los problemas que no son susceptibles de solución por ningún gobierno actuando a solas. La necesidad de actuar multilateralmente ha aumentado porque han aumentado los problemas multilaterales, problemas planetarios, globales, que necesitan que el planeta responda como un todo. Obviamente estoy pensando en el cambio climático, pero también estoy pensando en la larga lista de otros temas, las inmigraciones, los estados fallidos, la inteligencia artificial y sus consecuencias, la genética. En fin, hay una gran cantidad de temas que van a requerir coordinación eficaz de diferentes gobiernos y la multilateralidad de la cual tú estás hablando en la pregunta. Entonces, mientras más aumenta la globalización, más aumentan los problemas colectivos y paradójicamente más disminuye la capacidad de los gobiernos para actuar colectivamente. Ese yo lo he llamado en algunos de mis artículos el déficit más peligroso del mundo. El déficit entre la necesidad de los gobiernos actuar en conjunto y su poca capacidad para hacerlo. Y entonces eso a nivel regional simplemente extrapola lo que acabo de decir a nivel regional y lo vas a encontrar amplificado. Este es un continente profundamente dividido. Es posible que dentro de 2 años tengamos un continente más unido. Si en Colombia gana el señor Petro, si Lula vuelve al poder en Brasil, si el señor Castillo sigue en el poder en Perú, si en Chile hay un gobierno de izquierda, si Fernández y Kirchner siguen en Argentina, si Andrés Manuel López Obrador sigue, o su sucesor o sucesora siguen en México, en fin, puedo ir si Maduro sigue en Venezuela, puedo ir por la lista. Entonces vas a tener una cantidad de presidentes y una cantidad de gobiernos que comparten ideas y pueden quizás actuar en conjunto con base de las ideas. La mala noticia es que son malas ideas. Y entonces ahí vamos a tener que pagar las consecuencias de lo que yo he llamado la necrofilia política, ¿no? Ese amor apasionado por malas ideas. Y bueno, eso está presente y de pronto América Latina va a sufrir una pandemia de malas ideas en el poder. Bueno, agradeciendo desde ya esta charla que hemos compartido, quizás estos últimos minutos sería interesante que nos comparta qué ideas o qué sugerencias podría hacer o ver en esta propuesta de gobierno abierto, que es lo que se va a trabajar en las siguientes reuniones. No tengo una sola línea para esto, pero sin duda el gobierno abierto está enfrentándose con políticas cerradas. Y eso es, y el jamón del sándwich son los funcionarios públicos permanentes. Porque hay de un lado las fuerzas que llevan al gobierno más abierto, pero al mismo tiempo las fuerzas que están cerrando a los gobiernos, haciendo sus actuaciones más opacas, más furtivas.
y bueno, con eso hay que vivir, y entonces lo que nos queda es estar muy alerta y estar muy conscientes de que revelar esto es una prioridad, hacer que la comunidad, que la conversación nacional gire en torno a los abusos, muchas veces invisibles o microscópicos, que conculcan la democracia, y que es importante hacerlo saber y ponerles unas luces muy claras a los intentos de socavar la democracia desde adentro. Yo estoy encantado de esta conversación, agradezco mucho tus preguntas y las de la audiencia, y les agradezco que me hayan invitado a conversar con ustedes. Espero tener otra oportunidad de hacerlo en el futuro. Muchas gracias y les deseo gran éxito en sus deliberaciones esta tarde y mañana. Muchas gracias, doctor Naim, y bueno, yo aprovecho también para agradecer esta oportunidad de permitirme esta charla, y les deseo las mejores de las ideas para esta charla, estas alianzas que existen entre la sociedad civil y los funcionarios públicos, y entre el Estado y las ideas de los grupos de pensamiento, ha mostrado ser muy positiva en estos 10 años de trabajo de la alianza. Seguramente estamos mucho mejor que cuando empezamos, y queda mucho por hacer, así que les deseo a los colegas una gran sesión, y reitero el agradecimiento a las autoridades de la alianza. A usted, doctor Naim, un placer.